la principal noticia vinculada a América Latina es, que duda cabe, la visita histórica de Barack Obama a Cuba, ¿no? A La Habana, que digamos es un hecho histórico, de verdad, histórico, porque marca, digamos, el inicio de una esperanza, tal vez, una esperanza de una mejor relación entre la República de los Estados Unidos y Cuba. Bien, porque desde la revolución de Fidel Castro, digamos que el año 1959 se había producido pues, un enfrentamiento entre Fidel Castro y Estados Unidos. Del 59, imagínate, hasta el 2016, ¿no? La relación entre La Habana y Washington fue que cosa extremadamente tensa. E inclusive durante la Guerra Fría casi estalla allí la Tercera Guerra Mundial, por la famosa crisis de ¿qué? De los misiles, ¿no? De los misiles. Entonces todo esto además, repito, es importante porque para Cuba, como ya hablaremos en su tiempo, Cuba fue una suerte de colonia de varios imperios. O sea, fue colonia de España, mira, alucina, colonia de España hasta 1898. ¿Bien? Es decir, todos nos habíamos independizado, menos que Cuba. Entonces, hasta 1898. Y cuando Cuba estaba, digamos, consiguiendo su independencia de España, ¿quién se mete en este conflicto entre La Habana y Madrid? Estados Unidos. Estados Unidos se mete en el conflicto y Estados Unidos le declara la guerra a España. Entonces, el imperio emergente contra el imperio decadente español. Bien, entonces, ¿qué ocurrió en esa guerra entre Estados Unidos y España, 1898? Que evidentemente pues Estados Unidos aplastó a España. Entonces, jóvenes, Estados Unidos derrota a España en 1898. ¿Y qué ocurrió? Que se queda con Cuba. ¿Bien? Entonces Cuba, que estaba luchando por su independencia, se queda frustrada porque ahora se iban los españoles y ¿quiénes entraban? Pues entraban los marines. Los marines entraban a ocupar la isla. Entonces Cuba fue ocupada militarmente por tropas de Estados Unidos. Entonces los colonos dijeron, pero perdón, no entiendo, ¿no? Me estaba separando de España y al final ¿quién viene acá? Y no lo invité. Estados Unidos, ¿no? Entonces Estados Unidos va a colocar a un presidente que evidentemente iba a ser un presidente totalmente ¿qué? Genuflexo a los intereses de Estados Unidos. Y ahí nomás Estados Unidos se quedará para siempre con Guantánamo. Entonces Cuba amaneció libre en 1898. En teoría sí, libre de España. Ya no era colonia de España. Pero ¿qué cosa era? Una neocolonia de Estados Unidos. Entonces, Cuba no disfruta de haber conseguido por sí solos ¿qué? La independencia. No disfruta eso. Entonces, al contrario, amanece libre, pero con militares de Estados Unidos, que estaban resguardando la libertad de los pueblos oprimidos. Entonces, claro, Cuba libre decía, pero esto no es libertad, ¿no? No es libertad. Y cada vez que los cubanos se rebelaban contra la ocupación militar, Estados Unidos, ¿qué cosa? Ponía orden a la mano. Entonces, claro, Estados Unidos se retiraba y dejaba en la presidencia a un cubano que era obviamente genuflexo a los intereses de Washington. Entonces, doctores, y así digamos, Cuba no goza de su independencia real. Mis amigos de Estados Unidos, sobre todo mucha gente de Carolina del Norte, de Carolina del Sur, de Georgia, de Alabama, van a venir acá a invertir
comprando tierras, y curiosamente van a tener haciendas, plantaciones productoras ¿de qué? De caña de azúcar. Es interesante, porque repito, mucha gente de Alabama y Georgia, que antes, que además tenían plantaciones de algodón y que además habían tenido esclavos, y ellos son los que van a invertir en Cuba y además en el mismo rubro, agricultura. Claro, puedo tener ¿qué cosa? Puedo tener mi hacienda en Alabama y exportar ¿qué cosa? Algodón, y ahora ¿qué cosa? Tengo una hacienda en Cuba y ¿qué cosa exporto? Azúcar. Entonces resulta que la mitad de la producción de azúcar cubana salía de plantaciones de estadounidenses. Y la otra mitad, evidentemente, ¿qué cosa? Salía de plantaciones de la élite ¿qué? Cubana. Y el principal mercado hacia donde iba todo el azúcar, casi todo el azúcar era hacia Estados Unidos. Bueno, entonces, y además Estados Unidos permitió que Cuba no redacte su constitución. ¿Bien? Entonces los cubanos redactaron su constitución, etc. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Agarró la constitución y acá atrás puso, no, enmienda. Le puso un añadido. ¿Qué cosa decía ese añadido en la constitución? Que Estados Unidos ¿qué cosa? Podía intervenir a voluntad en la economía y en las relaciones internacionales de Cuba. ¿Bien? Entonces en realidad esta constitución de verdad correspondía a un país libre. No, pues, si otro país que dice, no, acá está la constitución y pongo un añadido que yo puedo intervenir a voluntad en tu país, eso es ¿qué cosa? Libertad. ¿Qué cosa es esto? Básicamente una declaración que tú eres ¿qué cosa? ¿Mi qué? Mi protectorado. Mi colonia, así se llama. La famosa enmienda Platt. Bueno, pues entonces los cubanos sentían que ya eran libres, entre comillas, pero en realidad cada vez que había problemas venían los estadounidenses, ponían orden y se retiraban. El último de los tiranuelos, ¿quién fue? Fulgencio Batista, que se quedó años en el poder. Hasta que finalmente, ¿quién se rebela contra Fulgencio Batista? Que además era un tiranazo corrupto, además, ¿no? ¿Quién se rebela contra él? Un joven abogado, llamado, ¿qué cosa? Fidel, ¿qué? Castro. Que se rebela, ¿no? Ya hablaremos de esta revolución en la clase que corresponde a Cuba. Se rebela, ¿no es cierto?, con unos cuantos muchachos, 3 años de guerrilla, y logra lo alucinante. Logra que muchos cubanos se le unan, logra que la Iglesia Católica le dé su bendición. Entonces Fulgencio Batista ahora veía que media Cuba se le rebelaba. Los demócratas en Estados Unidos no presionan al presidente para que no le dé armas a Batista. Entonces Batista ya no va a tener ¿qué cosa? Las armas del general Eisenhower, ¿no? Y medio Cuba estaba rebelada. Entonces, ¿qué hace Fulgencio Batista? Antes de que Washington o los cubanos le corten la cabeza, ¿qué hace? Se va, ¿no? Y eso fue cuando, en diciembre del año 58. ¿Bien? Entonces, perdón, 59. Entonces se escapa Batista a la República Dominicana, donde había otro tirano. Entonces Cuba se quedó sin tirano. Entonces Fidel Castro y los suyos, estos barbudos, van a tomar ¿qué cosa? La Habana, ¿no? En una fiesta alucinante, porque habían ¿qué cosa? Expulsado a un tirano corrupto y que tenía ¿qué cosa? El aval ¿de quién? De Estados Unidos. Muy bien. Ahora, ¿qué pasó ahí? Ahí además estaba con el Che Guevara, ¿no? El famoso Che Guevara, etc. Fidel Castro, ¿qué cosa quería? ¿En realidad era comunista? No era comunista. O sea, en realidad nunca lo fue. Cuando fue estudiante era, digamos, radical, etc. Pero no paraba con la manchita de comunistas. Entonces él era un reformista, etc. Entonces, ¿él qué cosa quería? Quería desarrollar una suerte de industria cubana, de capitalistas cubanos. O sea, una Cuba manejada por los cubanos para los cubanos. ¿Bien? Nada que ver con los comunistas, de los soviéticos, nada que ver. Y por esa razón Fidel Castro viaja, como ustedes saben, ¿viaja a dónde? Viaja a Estados Unidos. Viaja a Estados Unidos, ¿y qué ocurrió en Estados Unidos? Habló ante la ONU, en Nueva York, habló ante la Asamblea General de la ONU, y ahí dijo que no era comunista, que era reformista,
y que quería que cosa fomentar el desarrollo industrial en su país. Y la gente de la ONU lo aplaudía, ¿no? Y ahí incluso prometió elecciones, en 5 años elecciones, ¿no? Democracia y todo eso. Bueno, de ahí ya fue a Washington, y en Washington, ¿quién era el presidente? El ex general, ¿qué cosa? Eisenhower, ¿no? El winner de la Segunda Guerra Mundial, ahora ¿qué cosa era? Presidente de los Estados Unidos. Entonces, claro, Eisenhower había avalado a Batista. Y no le gustaba mucho a Eisenhower que su tirano, ¿qué cosa? Haya sido, ¿qué? Derrocado por este joven, ¿no es cierto? Revolucionario y además autónomo. Entonces Eisenhower comete un error. ¿Cuál es el error? De no darle, ¿qué cosa? Audiencia. Entonces Castro fue hasta Washington. Tocó la puerta. ¿Quién? Fidel Castro. No hay nadie. Bien, entonces no hay nadie. Pucha, o sea, entonces Eisenhower no lo atiende. Grave error. ¿A quién manda para que reciba a Fidel Castro? Al joven vicepresidente Richard Nixon. Y Nixon lo atiende, no lo escucha, qué bien, muy bien, tomo nota y chao. Entonces como que Fidel Castro no fue atendido en la Casa Blanca. Entonces su mensaje de autonomía, reforma, no encuentra eco. Más bien que no se encuentra cierto rechazo por Eisenhower. Curiosamente, quienes sí lo invitan son los chicos de Harvard. En Boston, la muchachada de Harvard le dice, no, ven acá. Entonces Fidel Castro viaja a Boston porque los chicos de Harvard querían que cosa escucharlo. E incluso tienen que habilitar el Harvard Stadium para escuchar a Fidel. Y Fidel va pues al Harvard Stadium, misma estrella de rock. Bien, y ahí, ¿no es cierto?, ante la muchachada, ¿no? Habla de Cuba libre, ¿no es cierto?, reformas, industria cubana. Y ahí, mira, los chicos de Harvard y Fidel Castro se adoran. Se adoran. Mientras entonces, Fidel Castro regresa a Cuba. ¿Se dan cuenta? Hasta ahí, ¿qué? ¿Era el peligroso comunista? No, no. Pero lo que sí quería, ¿qué cosa era? Autonomía. ¿En el manejo de qué? De Cuba. Y no interferencia de Estados Unidos en Cuba. O sea, en el fondo de cosas quería Fidel Castro que la independencia sea pues un proceso de verdad. Y no esta suerte de que en realidad Cuba, ¿qué cosa era? Un anexo de ¿qué? De Estados Unidos. Porque hasta la política monetaria era hecha en Estados Unidos. La política monetaria no la hacían en La Habana, sino la política monetaria la hacía un banco estadounidense. Entonces en realidad era una colonia, pues, así es. Entonces no le perdona a Eisenhower esta suerte de brote de autonomía. Y nada, pues simplemente que ahí empieza ese conflicto entre ambos, ¿no? Entre Washington y La Habana, entre Eisenhower y Fidel Castro. Finalmente, como ocurre, Fidel Castro va a prohibir que los extranjeros tengan, ¿qué cosa? Tierras. En consecuencia, prohíbe que los extranjeros, en este caso estadounidenses, tengan, ¿qué cosa? Plantaciones. Uy, entonces todos los hacendados estadounidenses que tenían plantaciones acá, de Georgia y Alabama, para quejarse, ¿no es cierto?, de que estaba un atentado a la propiedad privada. Entonces ya habían quejas de inversionistas de Alabama, ¿no?, y de Georgia en Washington. Les estaban quitando las tierras. Bien, por ahí va. Adelante, adelante. Fidel Castro dice, pero perdón, yo puedo expropiar las tierras, que además como era abogado, dijo, además voy a pagar a cada dueño el valor de su tierra. Entonces yo te expropio tu hacienda. Y para pagarte el justiprecio, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a tomar la declaración de impuestos que tú has hecho el año pasado. Y acá tú dices que tu hacienda vale 100 soles. Bien, tú lo has dicho, ¿ah? Vale 100 soles. Y has pagado los impuestos, o sea, 15 soles. Entonces yo, respetando la ley, porque obviamente no voy a suponer que tú has subvaluado tu hacienda. No. Yo respeto tu voluntad. Entonces toma acá tus 100 soles. Bien, entonces Fidel Castro sí pagó, ¿no?, el valor a cada hacendado, que estaba, ¿qué cosa? Totalmente, ¿qué? Subvaluado. Bien, entonces les pagó dólar sobre dólar. Sí, chao. Bien, entonces, claro, eso pues no le gustó para nada a los chicos de Alabama y Georgia, ¿no?, que van a quejarse en Washington de que Fidel Castro era